Bienvenidos y bienvenidas. Estamos ahora en la sesión de preguntas. Bueno, en primer lugar, agradecer a Juan, agradecer también a Juan Luis Marín y a Andrés por su interpretación. Primero también disculparnos por algunos problemas técnicos que tuvimos en la transmisión al inicio, pero ahora ya contamos con la presencia en directo desde Argentina de Juan. Muchas gracias. Saludamos también y agradecemos a quienes nos están acompañando desde diferentes países como Argentina, hay personas de Brasil, República Dominicana, Colombia, España, México, Perú, entre otros países. Así que saludamos a todos y a todas. Y también a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan en regiones de Chile. Brevemente recordar a ustedes que el Instituto de la Sordera es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, que busca que las personas sordas tengan un acceso total, igualdad de oportunidades, que sean respetadas, valoradas y aceptadas en su dignidad y diferencia. Vamos ahora a abrir el espacio de las preguntas. Yo voy a apagar la cámara para despejar la imagen. Así que Andrés interpretará la voz. Bueno, la primera pregunta dice: gracias por tu interesante ponencia, Juan. En nuestro país estamos acostumbrados a ver que los intérpretes sean personas oyentes. Pareciera que es un espacio muy resguardado por ellos. ¿Cómo fue en Argentina este proceso? ¿Costó que intérpretes sordos entraran a esos espacios? Agradecer, muy buena tu pregunta, así que agradecerla. Sí, el 2000 cuando comenzó esta agrupación de intérpretes en lengua de señas de Argentina, ASL, que es el apodo de la lengua de señas argentina, empezaron a integrarse sordos a esta agrupación de intérpretes, empezaron. Hace como 2 semanas atrás yo empecé a participar. Ellos hace mucho tiempo me habían hecho la invitación. Yo le decía, no, después me voy a adherir después, pero ahora ya se cumplió el plazo y estoy dentro de la agrupación. Hace como un mes atrás, el próximo sábado, perdón, este sábado que se viene, hay un seminario allá en Argentina sobre justo temáticas de intérprete de personas sordas en Japón, perdón, no en Japón, en Brasil. También va a haber un seminario de intérpretes sordos. En Lituania, también va a haber un seminario, este es el apodo de Lituania, también va a haber un seminario de intérpretes sordos. Van a haber cuatro exponentes sordos, todos son cuatro, y los cuatro todos son sordos y todos son intérpretes, y van a exponer sobre estas temáticas. Y esto va a permitir que todos los sordos puedan mostrar en seña internacional y también en lengua americana. Va a haber el traspaso de este tipo de información de intérprete. También van a contar con intérpretes oyentes que van a estar transmitiendo la interpretación a voz para que sea abierto a todo público. Esto se va a realizar en Argentina y va a estar abierto para personas sordas, para personas oyentes que quieran participar y formar en una agrupación, una asociación que quiera trabajar
y hay distintos trabajos que se pueden potenciar, distintos caminos que podemos enfocar las temáticas de la interpretación, dependiendo de las áreas de trabajo, dependiendo de la interpretación del sordo, puede ser un área, el tema de interpretación en salud, interpretación en trabajo, que sea un trabajo colaborativo de ambos intérpretes. Este año 2020 ya ha pasado, ha sido un cambio para todos. Al igual que como usted lo ha vivido, ha sido un cambio total. La WASLI, la agrupación, la Asociación de Intérpretes Mundial, ya está asociado y está trabajando, está en un proceso para poder trabajar en esto, un programa que se trabaje justamente el trabajo en conjunto. Lo más importante también, falta mucho más trabajo para esto. Necesitamos tiempo y que paso a paso se vaya cumpliendo esto que nosotros que propuse en la ponencia. ¿Respondí bien? Pregunto. ¿Sí? ¿Respondí bien? Sí, perfecto, muchas gracias. Muy buena respuesta. Otra pregunta dice, la relación entre intérpretes sordos e intérpretes oyentes implica un trabajo colaborativo, por supuesto. ¿Qué consejos podrías darnos para realizar este trabajo? Qué difícil la pregunta, difícil voy a poder para responder. Es muy importante la actitud, que sea positiva, que sea un trabajo colaborativo, que no sea una pelea entre ambos. Tiene que haber respeto mutuo entre ambos intérpretes, de igualdad de condiciones, que puedan compartir, se puedan relacionar de igual forma. No que uno sea esté por sobre el otro, no que el oyente o el sordo intérprete sea más que el otro, tiene que estar en igualdad de condiciones. El trabajo tiene que ser colaborativo, tiene que haber un diálogo entre los dos. Seleccionar qué tipo de problema identifican, detener el trabajo, pausarlo y coordinarlo para poder trabajarlo de forma personal, ir estableciendo ciertos criterios de seña y colaborando en el trabajo. No que uno renuncie por un desencuentro, por un enojo, debe ser un trabajo colaborativo. Tiene que ser conversado, tiene que ser dialogado. Pueden haber 2, 3, 4 personas que conformen este grupo y que sean y cada uno va a ser responsable de conversar, de dialogar, de tomar acuerdos, de solucionar problemas. Ahora de forma rápido no va a pasar, es imposible. Las personas tienen que ir, va a depender de las personas, de las edades. A veces también puede ser un trabajo súper lento, muy lento y que se vaya dilatando durante el tiempo y se pierda. La idea es siempre continuarlo. Siempre ir construyendo de forma colaborativa este trabajo. Eso es lo más importante. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿intérpretes sordos reciben la misma formación que intérpretes oyentes? ¿O por ser sordos y que la lengua de señas sea su lengua natural, deben recibir una formación distinta? Va a depender. Por ejemplo, en Uruguay, hace 3 años atrás, ya hay un trabajo en la Universidad de Integración entre el intérprete sordo y el intérprete oyente. En la universidad, en, en la carrera de interpretación. Ahí se comenzó, por primera vez se inauguró en la enseñanza de la educación igualitaria en el tema interpretativo. Pero
culturalmente la educación va a ser distinta. Los sordos tienen distintas formas de aprendizaje por su cultura, por su forma de construir el mundo, en comparación a la cultura sorda. Entonces, en esta forma de educar no existe un acuerdo. Entonces, por ese punto es mejor hacer un trabajo y una formación por separado. Pero la formación para ambos tiene que ser la misma en cuanto a contenido, en cuanto a tiempo. Pero respetando siempre las diferencias culturales de la cultura oyente y de la cultura sorda, respetando su forma de aprendizaje, pero siempre tiene que tener la continuidad en cuanto a compartir la información, a colaborar en los temas. Por ejemplo, algunos van a tener algunos temas. Por ejemplo, en el caso de la interpretación de oyentes, su enseñanza va a estar más basada en lo auditivo en comparación a la enseñanza de los intérpretes sordos, que los temas o los contenidos que tienen que ver con lo auditivo no van a estar precisos en su formación, sino más relacionados a la independencia lingüística de la lengua de señas. En cambio, en comparación a la lengua de oyente, va a estar más enfocado a la interpretación por vía oral auditiva. Y eso va a depender también de cada país. Hay dos programas, dos proyectos distintos que se van trabajando de forma simultánea, de forma paralela. Por ejemplo, hay un programa, por un lado, que ese programa se separa en dos caminos, tiene dos áreas. Y eso va a depender del... Este programa va a depender de cada país. Su forma de enseñar el tema de la interpretación va a depender de las condiciones que tenga cada país. También va a depender de la experiencia en el tema de cultura sorda de cada país que tenga. A lo mejor a futuro puede que exista más experiencia en distintos países y esto permita que se haga un trabajo más profundo en cuanto a la interpretación y la formación. Muchas gracias. Otra pregunta dice, en términos legislativos, ¿existe en Argentina algún tipo de reconocimiento o validación para intérpretes sordos u oyentes? No, no existe, no hay. En Argentina, una certificación para sordos precisamente no existe. ¿Existen algunos intérpretes que tienen la experiencia, que conocen y que han trabajado? Sí, es verdad. Esos intérpretes han motivado justamente la lucha de poder tener un certificado que mida sus competencias y que exista a lo mejor una carrera universitaria que les permita tener una validación, una certificación, tanto para intérprete sordo como para oyente también. Pero falta, en Argentina falta. Se empezó hace un tiempo, sí, en la universidad a enseñar algunos contenidos de interpretación para intérpretes oyentes. Hay como 6, 8 universidades en todo el país de Argentina que tiene con ramos de interpretación, pero para estudiar como un certificado, como un título universitario de intérprete para sordos, no existe. Ojalá a futuro se pueda lograr eso. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿cómo ha sido tu experiencia como intérprete sordo? Desde hace mucho tiempo yo, la verdad, no conocía, yo no me identificaba como un rol de intérprete.
Yo ayudaba a distintas personas sordas, yo estuve ayudando, y en el 2002 ya empecé a trabajar como intérprete, pero yo lo veía como una ayuda solamente. Trabajar la lengua americana para cuando venían sordos de Estados Unidos, llegaban acá a Argentina, yo empecé a interpretarle, ellos me decían, tú eres intérprete internacional, y decían, no, yo no soy, sí, le decían, sí, tú deberías poder certificarte, investigar sobre este tema, estudiarlo, y ahí yo empecé a interesarme. Es como algo que yo tenía dormido dentro de mí y no lo conocía, y ahora cuando me lo hicieron evidente, yo me di cuenta que lo tenía, esa habilidad, esa capacidad. Mi papá, por ejemplo, mi familia son todos sordos y me acompañaban. Yo iba con ellos, con mi familia, y yo hacía de intérprete. Y ahí me empecé a dar cuenta de que es verdad. Yo siempre fui intérprete y nunca me había dado cuenta antes. Y con el tiempo, investigando, estudiando sobre el tema, empecé a comprender de que yo, claro, empecé a cumplir un rol de intérprete. Pero nunca tuve una formación. Mi aprendizaje fue de forma natural. Yo llegué a la interpretación de forma natural. Pero yo soy un excelente intérprete, la verdad que no. Yo la verdad tengo muchos errores, muchas fallas. Me he dado cuenta que también he fallado en algunas interpretaciones, yo pido disculpas cuando tengo esos errores, trato de hacer el mayor esfuerzo, de poder expresar todo lo que se quiera decir, pero yo finalmente me certifiqué con la Asociación de Sordos Mundial, me dieron muchos conocimientos, muchas experiencias nuevas, y en base a mi experiencia, yo pude lograr muchas habilidades que me permitieron a mí poder certificarme. Y la experiencia fue el mayor fruto, la experiencia fue lo que me entregó todo a mí. Muchas gracias, Juan, por compartir eso con nosotros. Hay una pregunta que dice, si hay algún tipo de profesión en especial que deba tener una persona sorda para ser instructor sordo o intérprete sordo. Antes, hace mucho tiempo, hace tiempo, mucho tiempo, siempre uno se juntaba con los amigos, con algún familiar, un vecino que ayudara en el tema de la interpretación, y no existían títulos. Actualmente tampoco, no hay gente con titulada, perdón. Actualmente tampoco son gente que tenga título, pero sí le ayudaría mucho tener un título por temas de sueldo, que eso le va a permitir tener un nivel, una competencia mayor, una competencia lingüística que evidencie que él tiene manejo en ambas lenguas. Y eso también va a estar ligado justamente a la ética. Si la persona no tiene ningún título y se pone a interpretar, va a corresponder a la ética. Es importante que no cualquier persona, también digan que cualquier persona puede ser intérprete y uno seleccione a todos y diga ustedes pueden trabajar. Hay que tener ojo y cuidado con eso. Es muy importante tener cuidado con el tema de la comunicación. Muchas personas tienen errores y fallas en la interpretación, ustedes saben. Y hay que tener mucho ojo, mucho cuidado porque es un tema comunicativo. Los oyentes, entre sordos, oyentes, hay que respetar ambas culturas, ambas realidades y tener la igualdad de oportunidades y condiciones. Ese tema hay que tener mucho ojo, es muy delicado, hay que tener mucho cuidado. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿qué opinas del hecho
de que los intérpretes deban especializarse o no en ciertas áreas de interpretación. Por ejemplo, en educación, en temas judiciales, en temas de salud, por dar algunos ejemplos. Yo creo que lo mejor es especializarse en algún tema. Especializarse en algún tema. Yo conozco, tengo el recuerdo que hay gente que por la memoria, por el trabajo de un solo tema, puede trabajarlo mejor si siempre trabaja en ese mismo tema. Por ejemplo, yo no conozco sobre, por ejemplo, mecánica automotriz. Un técnico, por ejemplo, yo no conozco ese tema. Yo no sé, ¿y cómo podría interpretar si no conozco el tema? No podría. Segundo, también, temas de salud, médicos. Yo no manejo el tema. La persona, por ejemplo, si tiene un accidente, se cae y empieza a desangrarse, me puede dar asco, a lo mejor me da miedo, voy a irme, no voy a poder interpretar temas políticos. Es mejor que las personas se especialicen y de los temas que más conozcan, vayan a interpretar esas temáticas. No abarcar todo lo que se les presente de interpretación es imposible. Es imposible, es bien complejo que se pueda abarcar todas las temáticas interpretativas dependiendo de las áreas. Bien. Hay otra pregunta, dice, ¿considera usted que es difícil llegar a ser un buen intérprete de lengua de señas, tanto oyente como sordo? Y si es más fácil para algunos que para otros. O sea, si es más fácil para un oyente llegar a ser un buen intérprete de lengua de señas que para un sordo o no. La lengua de señas, como tal, es igual, es como aprender otra lengua, no es, son distintas, perdón. La lengua de señas es muy distinta a la lengua oral. Entonces, ambas tienen sus propias complejidades. Ambas, para aprenderlas, va a tener sus propias dificultades. Pero, para la interpretación, para un oyente, puede, de forma auditiva, ir recibiendo la información y transmitir la lengua de señas e interpretarla. Pero cuando uno se hace una interpretación de forma directa, cuando la persona va hablando al mismo tiempo y el intérprete está en el momento interpretando, puede costarle un poco por ser al mismo tiempo. Va a ser difícil para ambas experiencias. También, por ejemplo, si se interpreta de lengua de señas a lengua de señas de otro país, también en la forma simultánea le va a costar tanto como al intérprete sordo, al intérprete oyente. Va a depender de la lengua. Cada lengua tiene algunas dificultades y otras facilidades. Para todos, conocer una lengua distinta nos va a complejizar. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de viajar y vi que en otras lenguas que habían señas que yo no entendía y que me costaba mucho comprenderlas, porque tenían su propia cultura, su propia lengua, su propia estructura, las temáticas, y que yo la verdad no podía interpretar y que me costaba comprender la lengua esa. Yo pensaba que yo estaba mal, que estaba errado, que me equivocaba constantemente. Pero a todos nos puede, a todos, que todo no va a salir bien o todo no va a salir mal. No, esto es aleatorio, es para todos igual. Las competencias para todos las puede adquirir de forma
no va a ser más difícil para alguien o no. Va a depender también del contexto, de cómo nosotros aprendamos de una forma más auditiva, y esa va a ser nuestra forma de experiencia que nos facilite, o de forma visual nos va a ayudar mejor a aprender, va a depender de cada uno. Llega un saludo desde Argentina para Juan también. Dice, felicitaciones Juan por tu trabajo. En Argentina has colaborado en el crecimiento y formación de mucha gente. He aprendido mucho con usted. Gracias. Y la pregunta que hace Verónica dice, ¿necesita una persona sorda para ser un buen intérprete sordo manejar un buen español escrito? Bueno, sobre la escritura, el español escrito, es un traductor en caso de que sea cuando uno interpreta lo escrito. El tiempo lingüístico, el tiempo que se dedica, es difícil la traducción a una interpretación que es simultánea, que es directa. En cambio, el traductor tiene más tiempo para investigar y poder hacer una traducción más completa. En cambio, el intérprete, si es un intérprete sordo, es necesario que sepa leer. No todos saben leer, pero ojalá que tengan un nivel, un manejo de la lengua escrita también, que tenga adquirida ambas lenguas, tanto la lengua de señas para interpretar la señas y la lengua escrita para conocer algunos conceptos. La persona sorda, por ejemplo, si llega una persona sorda que no sabe escribir, si hay una persona sorda que no sabe escribir, el intérprete sordo puede comunicarse con la lengua de señas y poder interpretarle en señas al intérprete oyente, quien va después a interpretar el mensaje a voz, y esta forma se va haciendo de forma simultánea entre un receptor y otro. También los niveles a veces de las personas sordas, aunque sea bajo el nivel de lengua de señas, el intérprete sordo va a lograr una cierta comunicación con la persona que maneje o no maneje la lengua de señas. Ahora, por el tema de la lengua escrita, del español escrito, ya es otra área que también hay que evaluar. Ahora, por ejemplo, una persona que sepa leer y escribir y que maneje lengua de señas, le va a ir mucho mejor, va a ser mejor la interpretación. Por ejemplo, en la actualidad ha ido aumentando, por ejemplo, por los temas de la webinar, por charlas, han habido muchas que sean con subtítulos. Son en español, en inglés, y yo he tenido que estar interpretando leyendo. Yo conozco el inglés, me manejo en inglés y he ido leyendo subtítulos en inglés y he ido interpretando en lengua de señas argentina. De esa forma yo he podido interpretar, porque yo manejo bien, tengo competencias que me permiten conocer el inglés, porque yo sé también el español y el inglés en este caso. Portugués para mí es complejo. Yo ahí no podría interpretar. Pero sí podría, interpretar algo leído en el portugués no podría, pero en español y en inglés sí. Yo en ese caso digo no conozco, no me manejo en portugués, no lo puedo interpretar. Pero pues, si me toca interpretar desde la lengua de señas brasilera, yo podría hacerlo. Pero desde del español brasilero, perdón, desde el portugués yo no podría, pero sí el español. Es un ejemplo que podría dar. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta aquí, dice, tú eres hijo de sordos, de personas sordas, por lo tanto, eres un coda. ¿Qué opinión tienes de las personas oyentes que siguen defendiendo que ese concepto es solo aplicable a las personas oyentes, hijos de padres sordos?
Ya, sobre el... Yo soy coda. Yo me identifico como coda, yo soy coda. Hay que primero conocer qué significa coda. Yo soy hijo, perdón, coda es ser hijo de padres y madres sordas, pero independiente si soy oyente o sordo. El coda es ser hijo de padres y madres oyentes, perdón, o sordas. El oyente debería ser H coda en comparación al sordo que debería ser el nombre como coda. El término de coda no hace referencia a un hijo sordo. Uno, por ejemplo, en Estados Unidos, yo me he encontrado y yo he visto que hay codas, y ahí está el tema de la discusión de que el coda es solamente, yo soy, al ser hijo oyente, pero en mi caso yo digo, yo tengo la experiencia de ser hijo de padre y madre sordo, yo he trabajado como intérprete y cumplo el mismo rol que un coda, no hay ninguna distinción entre esto. Yo, por ejemplo, tengo 4 hermanos, yo soy el tercero, y mis 3 hermanos, ninguno fue intérprete, yo era el intérprete de ellos. Yo en ese caso hacía papel de coda, porque yo trabajé este tema. Yo luché, yo fui resolviendo problemas, yo fui adquiriendo conocimiento, adquiriendo experiencia, y eso a mí me formó como coda. Es distinto ahí. Tengo hermanos que no tienen esa experiencia y no podrían ser coda. Hay que ver el tema en profundidad, la verdad, aclararlo bien el significado. Pero la HOSP es, significaría una interpretación errada. Por ejemplo, en inglés, deaf, que es la que significa sordo, voy a pedir el deletreo nuevamente, que fue lo que... Coda significa en inglés, describiendo la palabra, es child of deaf, que es sordo, adult, que se refiere a adulto. Un hijo con padres y madres sordos, no significa, siendo sordo oyente, independiente de eso, sería coda. El hijo que tenga padre y madre sordo, él se identificaría como coda. Es hijo de padre y madre sordo. Pero de la verdad hay distintas diferenciaciones de coda, puede ser papá, mamá, o entre hermanos, un hermano, un hijo oyente, papá oyente, mamá sorda, etc. Hay varias variantes respecto al coda. Por ejemplo, si un papá es sordo y la mamá oyente, el hijo también sería coda. Ahí hay varias variantes. Investigando, por ejemplo, en mi vida es como lo mismo que los oyentes. Tienen la misma relación con su vida en cuanto a relación familiar, se desarrollan, se comportan de la misma forma con familias oyentes, familias de sordos o mixtas. No sé si se entendió, ¿sí? Sí, perfecto. Se entendió muy bien. Hay una pregunta, ya con estas vamos a dejar las últimas 3 preguntas ya para no aprovecharnos de tu tiempo, Juan. Pero hay 3 preguntas más todavía. Una dice, si para un intérprete oyente uno de los requisitos es el conocimiento de la comunidad sorda, su cultura, su lengua, para un intérprete sordo, ¿cuáles serían los requisitos?
Yo sé, por ejemplo, de la cultura, conocer de la cultura oyente, conocer de la cultura sorda y conocer de la cultura oyente. El intérprete oyente tiene que ver al sordo, conocerlo, y lo mismo el intérprete sordo tiene que conocer de la cultura oyente, interiorizarla y hacer la parte de sí, ambas culturas por igual. Yo les di, como le mencionaba antes, que esto de que haya una cultura por sobre otra, no, tiene que ser todo igual, tienen que adquirir y conocer ambas culturas. La siguiente pregunta, la segunda. La pregunta, no, la pregunta era la otra, la que falta. Dice, sabemos que el colonialismo oyente está en muchas mentes. Nosotros lo vemos a menudo en situaciones de audismo. ¿Qué sugerencias podrías dar para que se aleje de esta mirada paternalista, los intérpretes particularmente? ¿Me puedes repetir la última parte, Ina? ¿Cómo? ¿Qué sugerencias puedes dar para que se alejen de esta mirada paternalista, especialmente los intérpretes de quienes estamos hablando hoy, ¿no? Qué importante ese tema sobre la interpretación de las personas intérpretes oyentes, que no hay que mirar a la persona como una persona discapacitada. Tiene otra lengua, esa es su característica, esa es su diversificación. Pero una persona con discapacidad no es un tema aparte, es otro tema la discapacidad. Por ejemplo, en temas política o de gubernamentales, ahí se discute como tema discapacitado, pero como intérprete, intérprete oyente, debe considerar a la persona así tal cual es. No, no como una persona distinta, mirada de forma. Por ejemplo, la lengua de señas significa, el usar lengua de señas significa que la persona es discapacitada. No, para nada. Lo mismo que en inglés, es usar inglés o el francés, portugués, distintas lenguas. ¿Y eso significa que sean discapacitados las personas que hablan otro idioma? No, y hay que tratarlo como, oh, pobrecito, de forma lastimera. No, para nada. Hay que comunicarse y comunicarse como cualquier otra persona. Como los oyentes se comunican con sus pares, los sordos también pueden tenerlo y el intérprete debe respetar eso. Debe respetar a la persona primero. Debe respetar a la persona. Si es hombre, sea mujer, gay o cualquier otro género, sea de alguna orientación, alguna raza, lo que sea, primero respetar a la persona. Todos somos iguales ante eso. Muchas gracias, Juan. Última pregunta. Nos gustaría saber tu opinión sobre el tema de la interpretación de temas musicales por parte de personas oyentes. En temas judiciales, No, 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 en canciones, temas musicales. en temas musicales hay una doble interpretación también, es muy distinta aquí. No es fácil, la verdad. Es complejo. Por ejemplo, está el tema del ritmo, también las medidas de sonidos. Está el tema también de la emocionalidad que entrega la canción y eso auditivamente va entregando esos estímulos, cuanto el ritmo, la melodía, la intención, la situación, y eso hay que hacerlo de forma rápidamente, transformarlo, interpretarlo y visualmente que también se pueda interpretar.
Lo mismo, por ejemplo, cuando tenga canciones en inglés, interpretar inglés al español, hay cosas que no son literales, que tienen una gramática distinta. Hay que leerla, hay que estudiarla, hay que entender qué quiere decir la canción, cuál es el mensaje, la parábola, la metáfora que pueda tener, investigar eso para poder hacer una interpretación, una traducción de esa canción. Y luego la lengua de señas chilena tiene, y ahí va a depender la interpretación que se le haga dependiendo de la lengua de los países. Y ojo, no tiene que ser tampoco una interpretación literal, porque ahí se pierde el sentido, se pierde la emocionalidad, se pierde, no se va a entender el mensaje. Porque no es como copiar la letra, no se trata solamente de copiar la letra, se trata de entregar la emocionalidad, lo que quiere significar la canción, lo que está dentro, como sacarlo desde de la música y pasarlo a la lengua de señas. Y ese trabajo no es fácil. Yo, por ejemplo, como intérprete, yo a veces he pensado en el tema de la música, que en este caso el tema del ritmo, que tiene que seguir una pausa, un tiempo, yo no lo manejo. Por ejemplo, el coro de una canción, los versos de la canción. Por ejemplo, un cantante oyente puede escuchar cuando un cantante se ponga a hablar de algún tema o su voz va a dar la emoción que quiere decir la canción. Entonces el intérprete tiene que tomar toda esa emocionalidad y transmitirlo de la forma más visual posible. Y ese trabajo no es para nada fácil. Yo, en mi caso particular, yo trabajé un tiempo en un proyecto relacionado con música y tuvimos que hacer una investigación y ahí me di cuenta que realmente era complejo. Hay que dedicarle mucho tiempo. Una canción, una sola canción, la trabajamos durante 2 meses, más o menos aproximadamente, para poder hacer una interpretación que corresponda y que la letra y la emoción de la canción se entienda. Hoy hay intérpretes, así como puedes decir, hoy interpreta una canción ahora al tiro ya, no, es difícil, hay que dedicarle un tiempo extenso a este trabajo. Bien, Bien, bien. Muchas gracias Juan por tu tiempo, por compartir con nosotros este tema que es tan importante. Gracias también a Juan Luis y a Andrés por su interpretación en este espacio. El próximo jueves es nuestro último webinar del ciclo que hemos propuesto. En esa oportunidad nos acompañará Juan Luis Marín, escuela Dr. Jorge Ote de nuestra institución, con el tema la importancia de la vinculación de la comunidad sorda, justamente uno de los temas que aparecieron hoy. Esa misma semana será el lanzamiento de nuestra campaña de matriculación en la escuela Dr. Jorge Ote y les presentaremos nuestra propuesta para que podamos ojalá llegar a más familias y que más niños, niñas y jóvenes sordos en Chile reciban educación de calidad. Así que esperamos a todos quienes nos acompañan hoy para que nos acompañen también el próximo jueves y no se pierdan esa última charla. Como siempre, si quieren más información de nuestras charlas y los cursos que ofrece el Instituto de la Sordera, les invitamos a conocernos y seguirnos en redes sociales, donde se está actualizando permanentemente la información. Así que muchas gracias. muchas gracias también, dicen por acá. No te pedí. Muchas gracias.